Capítulo 23. Maldición, sí que hay un mapa. Jim no se lo podía creer, pero, mientras Valerian y él llegaban cerca de la entrada al pasillo y avanzaban cautelosamente, vio un pequeño atril en el centro de una sala abovedada. El espacio era como el centro de una rueda, con al menos 5 pasillos, contando el suyo, que iban en distintas direcciones. Había 3 bancos, algunas macetas y una pequeña fuente que burbujeaba de un modo incongruentemente jubiloso junto a una representación holográfica de la estación Prometheus. Lamentablemente, estaban demasiado lejos y en la dirección equivocada. «Ahora», dijo Valerian, «a llegar hasta el destino sin que nos peguen un tiro». «Parece vacío», dijo Jim, enfatizando la palabra «parece». «Yo creía que a estas alturas, todo el personal estaría corriendo hacia los módulos de escape». «Muy probablemente», concedió Valerian. «Tú primero». Jim le lanzó una mirada antipática y Valerian sonrió. Jim suspiró y dio un paso adelante. Tenía más experiencia que Valerian en este tipo de situaciones. Colocó su arma, que le había quitado a uno de los guardias muertos, delante de él y se movió lentamente asomándose por el borde del pasillo. Se preparó para el repentino rugido de los disparos, dispuesto a agacharse, pero no pasó nada. «Parece despejado», dijo. Valerian y él corrieron hacia el mapa holográfico. Valerian tocó un pequeño botón del atril y el holograma se reconfiguró, aumentando la zona donde ahora se encontraban. «Ese es el pasillo por el que hemos venido», dijo, «y el segundo a la derecha lleva a la enfermería y a una zona que no está identificada, probablemente a uno de los laboratorios más secretos». «¿Cuántos laboratorios hay?», inquirió Jim, preguntándose si podrían encontrar al pobre Egon. «Esperando poder encontrarlo y vivo». «27», dijo Valerian. «Sé lo que estás pensando. Aunque supiéramos que habían llevado a Egon a uno, no tenemos tiempo de...». «Primero, Sarah», dijo Jim. «La llevaremos al lugar seguro. Luego, Egon. Yo no abandono a ningún miembro de mi tripulación». Valerian sonrió. Era una sonrisa curiosamente amable. «Entonces, tampoco lo haré yo». Jim asintió una vez, se giró y comenzó a correr por el pasillo hacia la enfermería con Valerian a su lado. Narud se encontraba en el centro principal de seguridad de la Estación Espacial Prometheus, que por el momento era el lugar más seguro donde podía estar. La sala estaba llena de pantallas y pequeñas luces parpadeantes y había no menos de 7 guardias armados esperando sus órdenes. Narud sabía que no podía entretenerse. Tenía que salir en breve, pero también necesitaba asegurarse de que sus adversarios estaban muertos. Se habían negado, sin ninguna consideración, a morir cuando se suponía que tenían que hacerlo, y ahora andaban sueltos por la estación. Tenía la vista fija en las cámaras que los mostraba en el atril número 4. Estaba muy cerca del centro de seguridad. Obviamente, Valerian y Raynor lo habían seguido. Frunció levemente el ceño. Quería haber hecho una salida espectacular, pensando en que los matarían casi inmediatamente después. En lugar de eso, habían visto su camuflaje. «Envíen a una unidad tras ellos», dijo Narud. «Quiero sus cuerpos agujereados por las púas. No se les puede permitir vivir y parecen tener más vidas que muchos gatos que conozco». «Por supuesto, señor», dijo el jefe de seguridad. Brain, Osgood, Warren, Mitchell, Tseng ya han oído al Dr. Narud. Los 4 hombres y la mujer asintieron y se dirigieron hacia la puerta. Cuando se hubieron marchado, Narud se inclinó hacia adelante y apretó un botón. Sonrió un poco para sí. Sus guardias eran buenos, pero había decidido que otra arma era aún mejor. Varios metros más allá de la enfermería, una puerta pesada y cerrada con medidas de seguridad redundantes se abrió. Unas armas gigantescas diseñadas para hacer pedazos todo lo que se moviese, estaban desconectadas. Y 2 sombras, toscas y grotescas, aparecieron en el pasillo. «Hemos tropezado con algo», dijo Valerian. Su respiración era entrecortada mientras corrían. Esas luces no parpadeaban antes. Considerando que antes habían visto un montón de luces parpadeantes y sirenas que aullaban, Jim se preguntó cómo podía Valerian distinguir las nuevas mientras corrían a toda velocidad, pero creyó al príncipe heredero. En lugar de contestar, apretó los labios y forzó a sus piernas a correr más deprisa. No se iba a ir sin Sarah. Trastabilló hasta detenerse repentinamente cuando Valerian lo agarró por el brazo y tiró de él. Jim se zafó y se volvió, gruñendo. «¿Qué de? ¿Has oído eso?»,
Jim miró inexpresivamente al príncipe. ¿El qué, aparte de las 52 sirenas que aúllan a la vez? SHH. Era algo ridículo de decir, pero Jim se calló, esforzándose por escuchar lo que fuese que había oído Valerian. Y lo escuchó. Era un sonido agudo, más bien sentido que oído, y Jim tenía una idea de qué lo provocaba. Se le heló la sangre y se le puso el pelo de punta. Valerian parpadeó, casi en una bruma de terror. Sabía que Narud había estado trabajando con ellos, murmuró, pero me dijo que la investigación era preliminar. No sabía que... Como si hubiese despertado de repente, Valerian se sacudió literalmente y agarró a Jim por el brazo. Híbrido, gruñó Jim. Corre, dijo Valerian. Un momento, Sara está ahí y yo. Sara vivirá o morirá sola. Jim, le gritó Valerian. Y nosotros moriremos si no corremos ya. El espantoso sonido que se le clavaba a Jim en el cerebro se acercaba más. Y de repente el miedo pareció atravesarlo, como si el sonido le hubiese perforado un frío y aterrador agujero en el corazón. El sonido / sensación estaba unido a un ruido metálico y siseante cuando las cosas se acercaron. Recordó al híbrido y supo que Valerian tenía razón. Jim corrió. ¿Están preparados ahí abajo, Swan?, preguntó Matt. Me has preguntado lo mismo hace 10 segundos, gruñó la voz de Swan. Y la respuesta sigue siendo no. Matt contuvo una respuesta. Swan estaba haciendo lo que podía, que era mucho, y sabía que lo que le estaba pidiendo al mecánico jefe era mucho. Pero estaba observando la pantalla viendo cómo se llenaba de explosiones al tiempo que, uno a uno, los espectros y los vikingos desprotegidos que había lanzado el bucéfalo eran hechos pedazos. Cada uno le dolía más que su todavía dolorida herida. Muy bien, chico, vamos a ponernos en marcha, dijo Swan. Última oportunidad de cambiar de idea. Hazlo, dijo Matt. El gigantesco crucero de batalla se había estado moviendo hasta colocarse en una posición para defenderse y atacar cuando lo necesitase. Ahora el Hyperion se frenó y se detuvo por completo, flotando aparentemente muerto en el espacio. Matt supo que, una vez Mengsk entendiese la importancia de ese hecho, se convertirían en el objetivo principal antes que la propia estación espacial. Contaba con ello. 2 segundos después, hubo un crepitar en el comunicador. Por un espantoso momento, Horner temió que Rory hubiese calculado mal, que hubiese intentado hacer demasiado y demasiado deprisa, y que estuviesen tan muertos en el espacio como aparentaban. Luego Marcus gritó con excitación. «Señor, está funcionando». «Cambia a vista del bucéfalo», ordenó Matt. Marcus lo hizo. El alivio hizo que Matt prácticamente se sintiese débil al ver el halo azul que envolvía al bucéfalo y a los espectros restantes. Swan, siguiendo la idea aparentemente loca de Matt, había desviado toda la energía de los motores de la nave a los escudos. Esa energía extra le había permitido al Hyperion extender su capacidad de protección a la nave de Valerian y a las naves más pequeñas que el bucéfalo estaba enviando para protegerlos. No había sido gratis. El Hyperion no solo estaba atrapado donde estaba, hasta que la energía volviese de los escudos a los motores, sino que su propio escudo era mucho más débil de lo habitual. La cantidad de energía para compartir era limitada, y cuanto mayor era la zona que se debía de cubrir, menos efectivo era el escudo. Pero le estaba consiguiendo tiempo al acosado bucéfalo y a los espectros. Mientras observaba, los espectros, que habían sido poco más que patos de feria, comenzaron a infligir graves daños en las naves que momentos antes los habían estado destrozando. «Swan, ha funcionado». «¡Eres increíble!», gritó Matt. «Sí. Recordémoslo la próxima vez que estemos repartiendo créditos», dijo Swan. «Ah, y tengo un regalo extra especial para ti. Dame unos 20 segundos y vas a poder hablar con el bucéfalo y, espero, con nuestro jefe en la estación». El Hyperion se estremeció por un ataque que ahora provocaba más daños de los que debería haber provocado. «¿Matt?». Para Matt la voz de Jim Raynor rara vez había sido más bienvenida que en ese momento, aunque era difícil distinguir su voz de los miles de ruidos de fondo, todos los cuales sonaban temibles. «Señor, ¿qué está pasando?». «Es una larga historia». La voz de Jim era entrecortada y jadeante. Matt supuso que estaban o luchando o huyendo. «¿Qué tal va el Hyperion?». «Aquí sigue, señor, igual que el bucéfalo. Hemos perdido la comunicación entre nosotros hasta ahora mismo, y el bucéfalo no puede disparar. Ahora estamos defendiendo ambas naves».
No podrás aguantar mucho más. Era una afirmación, no una pregunta. Valerian está hablando con el bucéfalo. No van a salir de ahí si se quedan esperando a los rezagados. Señor, usted, Valerian, Egon y Kerrigan no son rezagados corrientes. Salgan de esa estación y nos... La consola explotó con una serie de chispazos. Cade se echó hacia atrás, levantando la mano para protegerse momentáneamente la cara. Se oyó un zumbido cuando los sistemas de reserva se conectaron. Matt, te estoy dando una orden. Si salimos de la estación, ya encontraremos un modo de encontrarlos por nuestra cuenta. Pero ustedes y el bucéfalo se están llevando una paliza. Entre los ruidos metálicos, Matt pudo distinguir un nuevo sonido. Disparos. Y una especie de ruido extraño, agudo y penetrante, que Matt recordó al instante con odio y miedo. Por un largo y tenso momento, no hubo más palabras por parte de Jim. ¿Comandante? «Estamos bien», dijo Jim, resoplando. Su voz desmentía las palabras. Estaba vivo, pero desde luego no estaba bien. «Tienes que salir de ahí con mis asaltantes, Matt. Esas miles de vidas son más importantes que la vida de cualquiera de nosotros. Ahora tú eres los asaltantes. Tienen que seguir vivos para que ellos puedan continuar». «Señor, yo...» «No hagas que muera por nada, Matt. Te juro que te acosaré como espíritu». Matt no pudo conseguir sonreír ante la broma. Jim tenía razón. Si se quedaban mucho más tiempo, Mengs y su flota destruirían ambos cruceros de batalla y luego la estación. Habría eliminado a su enemigo principal y todo lo que Jim había hecho para oponerse a él. Aquí y allá quedarían supervivientes, pero Matt sabía que la rebelión moriría allí si seguía luchando. No parecía haber otra opción más que la retirada y dejar que Jim, Valerian, Sarah y Egon se las apañasen. ¿Jim? «Vete, Matt, ya». Matt cerró los ojos por un instante. «Llama al bucéfalo», dijo con tono amargo. «Diles que nos largamos de A». Antes de que pudiese terminar la palabra, el Hyperion recibió un disparo. La nave se sacudió violentamente y todo se volvió negro. Las cosas estaban ahora más cerca. Claro que lo estaban. Eran monstruosidades mestizas Protoss-Zerg, cosas que nunca deberían haber existido más allá de las pesadillas. Jim estaba seguro de que las criaturas estaban jugando con Valerian y con él, y eso hizo que las odiase aún más. Un movimiento más adelante le llamó la atención. «Maldición», dijo. «Guardias. Dispara. Con el híbrido. Hazlo». Los guardias eran profesionales entrenados y Jim y Valerian eran sus objetivos. Pero también eran humanos, y Jim sabía lo que él haría, si le daban a elegir entre dos humanos corriendo hacia él y a saber cuántas cosas de esas. Eso le daría una oportunidad a Valerian y a él. Los guardias no los estaban mirando a ellos. Tenían la mirada fija, la boca abierta y los ojos de par en par observando al híbrido que corría tras los dos hombres. Estaban apuntando y disparando como a 1 metro por encima de la cabeza de Jim. Y Valerian dispararon y los guardias cayeron. Sin detenerse, Jim saltó sobre los cuerpos que aún se movían y siguió corriendo. Oyó detenerse al híbrido, el pavoroso crujido de las armaduras y la carne rasgándose. Los guardias les habían conseguido tiempo. Jim sabía que no debía mirar atrás, pero tenía que hacerlo. Fue un error. Había dos. Eran enormes, llenaban el pasillo y eran tan diferentes como aterradores. Uno parecía un insecto gigante con 6 patas delgadas como las de un Protoss, que aguantaban un cuerpo largo y anguloso. 2 apéndices, un cruce entre las patas de guadaña de un mutalisco y los enjutos miembros de un Protoss, estaban ocupados con uno de los guardias, que no había tenido la buena suerte de morir todavía. El híbrido lo levantó, abrió horizontalmente la boca y dio un gran bocado. El otro era achaparrado, con el cráneo largo de un Protoss y las mandíbulas de un Zergling. Tras la cabeza tenía una protuberancia ósea como un ventilador. Partes de su cuerpo y del de su compañero estaban iluminadas por un brillo azulado. No se parecían en nada a los híbridos que habían visto antes, ni siquiera el uno al otro. Jim supuso que era porque se trataba de las mascotas de Narud. «Genial», murmuró. «Cada uno es su propio copo de nieve especial». Y entonces Jim oyó algo que odiaba aún más que la visión de los híbridos. «Señor Raynor, mi hijo huido».
Mi colega el Dr. Narud me asegura que hay una frecuencia que calmará a los híbridos y los volverá dóciles. Y por supuesto, puedo decir a los guardias que se retiren. Lo único que tienen que hacer es rendirse a la justicia del dominio para responder por sus crímenes. Y continuó Arcturus Mengsk, entregarme a esa zorra de Sarah Kerrigan. La mano de Valerian en su brazo, tirando bruscamente de él, sacó a Jim de su hipnosis de terror. ¡Vamos!, gritó Valerian sacudiéndolo. «No vamos a dejar que gane». Híbridos sueltos, Narud fugado, Sarah atrapada, el Hyperion dañado y sufriendo un ataque devastador. A Jim Raynor le pareció que Arcturus Mengsk quizá ya hubiese ganado. Capítulo 24. Lo único que tienen que hacer es rendirse a la justicia del dominio para responder por sus crímenes. Y entregarme a esa zorra de Sarah Kerrigan. Sarah se detuvo tan deprisa al oír la despreciable voz que Aegon casi chocó contra ella. Se quedó quieta, cada músculo rígido por el odio, su respiración agitada y entrecortada. Desde el momento en que la estación había sido atacada, supo quién estaba detrás, pero oír la voz de nuevo tras lo que le habían parecido años, tanto tiempo, después de todo lo que había pasado. Chicos, ¿y esa evacuación? El ataque de los Zerg en cuanto se giró para enfrentarse a ellos. Su cuerpo siendo retorcido y reformado dentro de la crisálida. Y, lo peor de todo, la alegría que había sentido al matar mientras había sido la reina de espadas. La alegría por asesinar a una madre delante de los ojos de su hija y por matar segundos después a la niña junto con aquellos que la habían socorrido. Todo esto era responsabilidad de Mengsk. Todo. Y ahora iba a por ella. Echó la cabeza hacia atrás con la boca abierta en un horrísono grito sin palabras, con el cuerpo retorcido por la furia y la agonía, y los puños cerrados formando pequeñas marcas en forma de luna en las palmas de las manos. No, Mengsk no iba a por ella. Ella iba a ir a por él. Sarah. La voz de Aegon, que sonaba tras ella, denotaba preocupación y algo más que un poco de miedo. Lo ignoró. Mengsk, gritó, y el grito le desgarró la garganta. Casi podía imaginársela en carne viva, sangrando. Sarah sabía que Mengsk solo estaba hablando por radio, sin importarle qué respuesta podría provocar. Cabrón arrogante. Hablando solo para oír su propia voz, no terminaste el trabajo. Me dejaste viva. Sarah podía sentirlo burbujeando dentro de ella, como lava que sube a la superficie, deseosa de liberarse. Era abrasadora, violenta y dulce, y cerró los ojos y la invitó a entrar. Que venga. Que me alimente. Que me sirva para destruir a mi enemigo. De repente todo tomó una nueva claridad. Abrió los ojos y se sintió como una ciega que estaba viendo de verdad por vez primera. Podía notar hasta las más débiles ondas en el aire, oír el latido de Aegon, desbocado y asustado como el de un conejo, como si tuviese la cabeza apoyada en el pecho del científico. Pasándose la lengua por los labios, podía incluso saborear la estación. Y de repente, vertiginosamente, fue consciente de la presencia más adelante de los sicarios de su enemigo. Sarah empezó a correr. Podía sentir sus pulmones al tomar aire, oxigenando su sangre. Sentía esa sangre renovada moviéndose a través de su cuerpo. Era una máquina perfecta que funcionaba como nunca antes lo había hecho. Al doblar la esquina había 8 marines. Llevaban la ropa de combate, se movían deprisa, y sus brazos metálicos llevaban con facilidad armas casi tan grandes como los hombres a los que pensaban atacar. «Mengsk», gritó Sarah, «Mengsk. Mira esto». Al primer ruido, los marines se volvieron y levantaron las armas. No hicieron un solo disparo. De repente los visores de sus cascos estaban manchados de rojo y cayeron allí donde estaban. Sarah ignoró los asombrados gritos de Aegon y siguió adelante. «Señor», Marcus Cade estaba mirando a Matt. «¿Llamo a un doctor? ¿Cómo se siente? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?», preguntó Matt. Se llevó una mano a la dolorida cabeza y la apartó, mojada y roja. También se había golpeado en el brazo herido y le dolía espantosamente. «Solo unos segundos». «Entonces, estoy bien», dijo Matt. «Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos». «¿Cómo de dañada está la nave?». Cade hizo una mueca. «Ha sido bastante grave. Rory no está contento». «No estamos bien, señor». Matt asintió y pulsó su comunicador. «Swan,
¿Has podido transferir la energía de vuelta a los motores? Sí, muchísimo más fácil que al revés. ¿Podemos movernos? No vamos a poder pasear tranquilamente por la galaxia en un tiempo, pero puede moverse. Por lo menos, pensó Matt, el Hyperion y el bucéfalo podían distraer a Mengsk y alejarlo de la estación. Quizá Jim encontrase una nave para escapar. A veces uno necesita contarse mentirijillas. Cabe, haz un nuevo disparo directamente al White Star y luego vámonos por donde vinimos. Bone, ¿me oyes? ¿Está listo tu timonel? Rollins tiene el rumbo preparado y nuestro mecánico acaba de informarme de que los motores vuelven a funcionar, aunque algo dañados, dijo la voz de Vaughn. Podemos correr con ustedes, Hyperion, pero no estamos seguros de hasta dónde. Entendido. Esperad. Marcus, fuego a mi señal. Apretó un botón. Aquí el capitán Horner. Todas las naves regresen a la Hyperion y al bucéfalo. Nos vamos de aquí ya. Observó mientras las naves siguieron disparando unos instantes más, y luego se giraron y comenzaron a volver en cuanto tuvieron la oportunidad. ¿Quede? Señor, uno de los espectros ha roto la formación y va directo hacia el White Star. Matt se inclinó hacia adelante. ¿Quién va en esa nave? Cade lo comprobó rápidamente. Señor, es Cooper. ¿Cooper el camarero? Sí. Parece ser que se presentó y dijo que no podía quedarse de brazos cruzados cuando podía pilotar y luchar. Eso es. Muy noble por su parte, pero tiene que volver, dijo Matt. Por fuera sí que parecía noble, y Matt Horner no era de los que le negase a nadie su momento para demostrar valor. Ponme con él. Cuando Cade asintió, siguió hablando. Cop, soy Matt. No puedes hacer gran cosa contra esa nave. Vuelve a casa. Nos vamos de aquí. Silencio. Matt frunció ligeramente el ceño. Algo no encajaba en todo aquello. ¿Por qué no contestaba Cooper? ¿Me está oyendo? Sí, señor. Algo lo inquietaba. Se movió y el brazo herido le dio una ligera punzada, y entonces lo entendió. Jim, Valerian y él habían asumido que había sido alguien del grupo de Mira quien los había traicionado. Y por supuesto, así había sido. Pero Crane y los otros descontentos no habían estado solos. Sabían demasiado, más de lo que deberían haber sabido si solo hubiesen estado escuchando a Mira. Echaré de menos los Mai Tais, murmuró. Pero no la traición. Señor, déjenlo marchar, dijo Matt. Es una muerte mejor de la que se merece. Marcus lo miró, completamente confundido. Te lo explicaré después, le dijo Matt. Señor, es un asaltante, no podemos. Esas son mis órdenes, Marcus. Y no es un asaltante. Ya no. ¿Los demás han contestado todos? Sí, señor. Marcus seguía poco convencido, pero conocía a Matt y confiaba en él. ¿No volvería a protestar? Entonces, vamos a lanzarle al White Star un disparo de despedida. El último ataque del cañón Yamato dejó su marca. Matt observó las llamas un instante antes de dar la orden. ¡Vámonos! A Matt no le avergonzó que la voz le temblase un poco. Los motores delanteros del Hyperion se pusieron en marcha, y la gran nave de batalla se movió marcha atrás. Por un momento el White Star y las otras naves del dominio siguieron disparándoles. «Vamos», susurró Matt, «¿no quieres que nos escapemos?» Y entonces el White Star empezó a moverse. Las otras naves, las dos que quedaban, lo siguieron. «Nos persiguen y se alejan de la estación», dijo Marcus, intentando no sonreír y fracasando en el empeño. «Bien», dijo Matt. «Ahora solo tenemos que sortear uno de los campos de asteroides más traicioneros con el 25% de los escudos, la mitad de los motores y Arcturus Mengsk persiguiéndonos». Sarah se frenó repentinamente por segunda vez, esta vez afectada por lo que sentía su mente. Zerg. Algo que era a la vez protector y aterrador surgió en ella. Al instante siguiente se sintió confusa. Protoss. Ellos también la notaron y no recibió reconocimiento ni afecto, solo hambre, odio y alegría de matar. Y luego otras dos presencias alcanzaron su mente. Jim lo había encontrado. Estaba vivo, pero varias emociones lo acosaban aguda y rápidamente. Miedo, preocupación, determinación, odio. No la voy a abandonar con esas cosas. Jim, susurró. ¿El comandante sigue aquí?
¿Está vivo? La voz de Egon resultaba bienvenida. El ataque de los pensamientos de odio abrasador de los híbridos alienígenas y las bruscas emociones de Jim habían amenazado con mezclarse en una oleada gigante que casi la ahoga. Pero ahora se veía de nuevo en el presente, un presente en que su propio odio abrasador era lo único suficientemente estable y fuerte para sostenerla. Más adelante había una puerta, un sombrío cuadrado que no tenía nada de la elegante forma de las puertas que Valerian y Jim habían visto en la estación espacial Prometheus. Jim, sin aliento por haber corrido a toda velocidad durante demasiado tiempo, se limitó a señalar. Si podían conseguir distanciarse lo suficiente, podrían atravesar la puerta y cerrar los controles desde el otro lado. Si conseguían distanciarse lo suficiente. La esperanza, afilada y aguda como un cuchillo, espoleó a ambos hombres. Esta vez, Jim no miró atrás para ver lo cerca que podían estar. O llegarían o no. Los pulmones y las piernas le ardían al tiempo que los forzaba a seguir. Sáquenme de esta. Denme esta oportunidad. Podemos volver luego a buscar a Sarah. Corrieron y se detuvieron tan bruscamente que casi se cayeron. Jim se volvió, sudando a mares, y se dio cuenta de que sí, había distancia suficiente. Se lanzó hacia el panel y lo golpeó con fuerza con la palma de la mano. No pasó nada. El panel de control había sido desactivado. Narud y Mengsk habían tomado todas las precauciones para asegurarse de que sus trofeos no iban a escapar vivos. Jim echó la cabeza hacia atrás y rugió. No por miedo, no por dolor, sino por furia ante su indefensión. Moviéndose espasmódicamente, sus miembros temblando por la exigencia a la que los había sometido, cogió su rifle y empezó a disparar. A su lado, sin palabras, Valerian hizo lo mismo. Era inútil, pero tenía que hacerlo. Los híbridos apenas parecían parpadear mientras avanzaban, con la saliva cayendo de las mandíbulas, oliendo que la presa estaba a su alcance, deseosos de matar. La protuberancia ósea que el híbrido achaparrado tenía tras el cráneo se partió por la mitad de repente. Y también el cráneo. El monstruo sufrió espasmos mientras caía, y, ante la mirada asombrada de Jim, el cerebro de aquella cosa explotó, como si hubiesen apagado un interruptor, y en cierto aspecto, quizá así había sido. El resplandor azulado que había iluminado partes de su cuerpo se apagó al instante. Sin embargo, el segundo híbrido seguía vivo, y estaba furioso por la muerte de su compañero. Más deprisa de lo que una criatura tan gigantesca debería poder moverse, giró sobre sus 6 patas demasiado enjutas para enfrentarse a su oponente. Sus mandíbulas laterales se abrieron como lanzando un grito de desafío. A Jim se le cayó el arma al suelo y su rostro se contorsionó por la agonía. Se tapó los oídos con las manos, pero el gesto no hizo nada por acallar el sonido que tenía dentro de la cabeza. Cerró firmemente los ojos, aparentemente por voluntad propia. Una mano en el hombro lo sacudió. «Jim, mira». Jim abrió los ojos y se sintió atravesado a partes iguales por la alegría y el horror. Sarah. Vestida con un sencillo mono, daba casi más miedo observarla a ella que al híbrido con el que había luchado. Jim había visto su rostro mostrar toda clase de expresiones: humor irónico, irritación, ira, amor. Pero nunca había visto aquella expresión, ni siquiera en el rostro de la reina de espadas. En ese momento, Sarah Kerrigan ya no era amante, amiga, fantasma, o siquiera una mutación Zerg. Era lo que Arcturus Mengsk la había llamado una vez, un ángel vengador. No tenía armas, no las necesitaba. Mientras Jim observaba, era un borrón en movimiento. El híbrido se lanzó a por ella, lanzando aquel terrible grito psiónico, y sus brazos como guadañas girando en su ataque contra ella con una luz azul. La hubiese hecho pedazos, pero Sarah no estaba allí. Saltó hacia arriba, haciendo un salto mortal para aterrizar sobre la espalda de aquella cosa. Se quedó allí menos de un latido, pero bastó. Agarrando una de sus patas con cada mano, echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito de furia. Los hombros se separaron del cuerpo con facilidad, escupiendo fluidos. Sarah los lanzó hacia arriba al tiempo que saltaba de la espalda del híbrido. Como jabalinas, ambas patas, que tenían una sola garra afilada como una navaja en la punta, se clavaron en el cuello de aquella cosa. El monstruo chilló y sus miembros restantes arañaron el suelo. La sangre manaba de las heridas con un pálido brillo azulado. Sarah volvió a saltar, aterrizando delante del bicho.
Con alegría, creyendo que había llegado su oportunidad, el híbrido adelantó la cabeza. Las mandíbulas horizontales se abrieron lo suficiente como para tragarse la cabeza de Sara. Pero, en lugar de apartarse, Sara se lanzó hacia adelante, agarrando cada mandíbula con una mano y tiró, lanzando un grito visceral de odio. Se oyó un crujido espantoso, y entonces Sara acabó el trabajo. Como un insecto rociado por un spray letal, la cosa se debatió y se retorció, fallándole las patas, emitiendo aquel pavoroso chillido en todo momento. Entonces se quedó inmóvil. Silencio. Sara seguía de pie, sosteniendo un pedazo de mandíbula en cada mano. Miraba fijamente al monstruo y sus pechos se movían con sus jadeos, en busca de aire. No parpadeaba. ¿Sarah? No hubo respuesta. Querida, ya está. Los has matado. Están muertos. Sara parpadeó y giró la cabeza lentamente en su dirección. Sangre, fluidos y restos de cerebro la habían salpicado. Su rostro se relajó al encontrarse sus miradas y volvió a agriarse al ver a Valerian. Mengsk, dijo con una voz profunda y furiosa, y comenzó a moverse lentamente con un terrible propósito hacia Valerian. Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
Las puertas están siendo cruzadas.